Pues platíquenos un poco de esta política pública que se ha implementado en Jalisco, cómo nació y en qué consiste. Sí, claro, te comparto un poco. Los programas de mujeres conductoras son una acción afirmativa que ha surgido en la región y alrededor también del mundo para reducir las brechas de desigualdad de género que existen en el sector transporte, al ser un sector productivo altamente masculinizado. Son políticas públicas para poder incorporar a las mujeres al mercado laboral, principalmente del sector transporte. Y precisamente existen actualmente en la región 3 ciudades que tienen este tipo de políticas y programas. Una es Santiago de Chile, Bogotá en Colombia también tiene, y el estado de Jalisco en México. Es el primer estado en México que cuenta con un programa de este tipo y con una política de estas características, y la política surge principalmente para atender 2 desafíos que enfrenta el sector transporte. Como te mencionaba, pues que es un sector laboral altamente masculinizado, donde tradicionalmente todos los espacios han sido ocupados en su mayoría por hombres, y hay una desigualdad de género en la baja representación de mujeres en este sector. Y por otro lado hay un problema que es global, pero también con una fuerte tendencia a nivel regional, y es que existe un déficit de personas conductoras en el sector transporte. Entonces, estas políticas surgen con 2 propios objetivos, como una acción afirmativa en temas de igualdad de género, pero también para atender una problemática particular del sector transporte, como es la falta de personas conductoras para que puedan operar vehículos en todas las dimensiones del transporte. ¿Por qué se da en Jalisco? Bueno, en Jalisco esta es una política que surge también en la administración pasada. Es una iniciativa que se ha venido trabajando con el Laboratorio de Género y Transporte del BID, por ejemplo. Son iniciativas que se han apoyado a nivel regional, y la actual administración retoma y replantea los primeros esfuerzos que se empezaron a trazar en algunas otras ciudades, sobre todo retomando algunas prácticas en la región que te comentaba, y surge precisamente con el objetivo de atender estos 2 desafíos que enfrenta también el transporte público en la ciudad de Guadalajara, ¿no? En su área metropolitana. Entonces, surge precisamente para cumplir con uno de los ejes transversales del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, que tiene un eje transversal de planeación en temas de igualdad de género, y a la vez también hay toda una inercia desde la Secretaría de Transporte de impulsar la transversalización de la perspectiva de género en las políticas de transporte. Entonces, esta política surge de un esfuerzo interinstitucional de diversas instancias del gobierno de Jalisco a nivel estatal. Están involucradas no solo dependencias relacionadas con temas de transporte público, como es la Secretaría de Transporte, sino también están otras áreas importantes y sustantivas, como la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Está también instituciones educativas, y también está vinculado el sector transportista, que es importante. Entonces, es una política transversal que tiene este enfoque de género, pero que sí busca también integrar a todas las instancias y actores de los cuales puede depender también los resultados de la inclusión laboral, pero también atender los desafíos que enfrenta el sector transporte. ¿Qué encontraron en este estudio? ¿Por qué hay mucho menos mujeres que hombres conductoras? Claro, mira, esto responde a una estructura, un problema estructural que viene de las desigualdades de cómo está diseñado el mercado laboral. Tiene que ver mucho y está vinculado a la segmentación que existe asociada a roles y estereotipos de género en ciertos sectores productivos. Por ejemplo, el transporte entra dentro de esa categoría, pero por ejemplo también el sector de la construcción, el sector financiero. Hay sectores altamente masculinizados porque muchas de estas labores o actividades tradicionalmente y socialmente han sido vinculadas o ejercidas por hombres asociado y vinculado a estos roles de género, ¿no? Y el sector transporte no es una excepción. Por eso mencionaba que esta política pública también tiene una connotación de ser una acción afirmativa, porque trata de generar condiciones para que las mujeres puedan acceder al mercado laboral en un sector productivo altamente masculinizado, pero también no solo es su acceso, sino también garantizar su permanencia en el sector. O sea, también es un tema enfocado en las desigualdades económicas que existen desde un ámbito laboral, ¿no? Que también es importante ver que este tipo de acciones y este tipo de políticas van mucho más allá del transporte, sino que también tienen un componente de inclusión laboral importante para cerrar brechas de género en mercados laborales altamente masculinizados como es el transporte. ¿Desde hace cuánto tiempo se implementa esta política?
se retoma y surge en el 2021 y actualmente sigue vigente. Va en su tercera edición la convocatoria. Entonces es una política que ha ido evolucionando, ha ido teniendo también adaptaciones y adecuaciones para irlo mejorando, sobre todo porque también parte de los hallazgos es, pues como también hay beneficios para el sector transporte como tal, no solo hay beneficios para las mujeres, no solo se abordan temas de brechas de desigualdad de género, también el sector transportista y los equipos o las empresas dedicadas a temas de la operación de transporte público han visto beneficios asociados a la inclusión de mujeres en este sector. Por mencionarte algunos, por ejemplo, el tema de la rotación laboral es mucho más baja, casi nula en mujeres en comparación con los hombres. También hay un nivel de absentismo mucho mayor en hombres, por ejemplo, en días festivos o lunes, y en las mujeres es prácticamente nula. También hay un tema de que los equipos operativos han identificado que en temas de rutina de mantenimientos, de cuidado de las unidades, las mujeres han atendido mucho más y son mucho más cumplidas con los protocolos que hay de rutinas de mantenimiento. Y por otro lado, también ha habido cambios en la cultura organizacional, ¿no? También ha habido, la incorporación de mujeres también ha tenido efectos en estos sectores altamente masculinizados, donde los hombres también han ido cambiando y modificando un par de conductas que pueden estar asociadas a estos roles de género o comportamientos, y también ha generado una nueva inercia en la cultura organizacional. Entonces yo creo que las empresas también han visto como una buena oportunidad, no solo para poder abordar el déficit de personas conductoras, sino que también tiene otro tipo de beneficios asociados a temas que tal vez están muy vinculados a su cotidianidad, como son los temas operativos, ¿no? Y la provisión del servicio público. Hoy en día, ¿cómo están las cifras? Es decir, bueno, ¿cuántas mujeres trabajan o laboran? ¿Cuántos hombres? Actualmente la mayoría, yo me atrevería a decir que todavía no llegamos ni a un 10% de la representación de las mujeres. O sea, no me atrevería a darte un número exacto, solo me atrevería a decir que todavía hay estudios que se tienen que hacer a profundidad, porque cuando hablamos del sector transporte no solo estamos hablando del transporte público. Esta política apenas solo está dirigida para temas de transporte público, pero realmente es un programa y es una política que puede tener una escala en todos los sectores del transporte. Entonces, me atrevería a decir que no llegamos ni a un 5% todavía de la plantilla general de conductores, pero sí existe un dato del INEGI a nivel nacional que te orienta y te dice cuántas personas se dedican a labores de conducción y cuántas son hombres y cuántas son mujeres, desde el sector transporte, no particularmente al transporte público, sino del sector transporte, y aproximadamente son 7% son mujeres. Entonces, de todo el sector y de todo el ecosistema de transporte, pero con mucho gusto te compartimos los datos exactos de INEGI en esos temas. Ok, ¿cuál es, digamos, por qué las mujeres no se dedican a ser choferes? Hay varios temas y retomo mucho la conversación que tuvimos al inicio, y todo me remite a los roles y a los estereotipos de género. Parte de los hallazgos que encontramos es que todas estas actividades o labores están asociadas o vinculadas a que tradicionalmente la realizan hombres y no mujeres, ¿no? Toda esta segmentación estereotipada de la visión que se tiene de lo que una mujer o un hombre hace o no puede hacer. Entonces, también ha habido como, por un lado, este origen desde las brechas de desigualdad y los estereotipos de género, pero también existen otras asociadas con la profesión misma de las labores de conducción, ¿no? O sea, es una profesión que también tradicionalmente ha sido vista como una profesión riesgosa, ¿no? La implicación de operar una unidad de transporte, un vehículo de carga pesada, tiene implicaciones y se ve como un trabajo riesgoso, sumado a las brechas de género, asociado también a los miedos vinculados a brechas de género y también al desarrollo de habilidades, ¿no? Las mujeres también acceden a muchas menores oportunidades de desarrollo de habilidades o de desarrollo profesional. Por eso es que este tipo de programa resulta tan estratégico, porque también tiene un componente educativo, ¿no? Además de laboral, tiene un componente educativo y de formación para el desarrollo profesional, ¿no? Porque muchas veces pues, hay que desarrollar las habilidades de inicio. No es que no pueda una persona no hacer algo, sino hay habilidades que se necesitan desarrollar, y este componente profesionalizante del programa desde este enfoque educativo, laboral, o sea, es por eso llamamos que es una política de transporte con enfoque de género, pero también tiene un enfoque transversal, ¿no? O sea, aborda muchos temas y muchas de las desigualdades de género que todavía existen en muchos ámbitos de la vida de las mujeres. ¿En dónde laboran, bueno, las personas que están en este estudio, en dónde laboran?
en cadenas de transportes del gobierno, en el Metrobús, ¿en dónde? En las mujeres que nosotras entrevistamos y que forman parte del estudio, forman parte de una empresa pública de transporte y 2 empresas operadoras de transporte, ¿no? Pero todas las mujeres conductoras operan un servicio público de transporte. Gaby, tú mencionabas que hay algunas conductas que se han modificado de parte de los, me imagino, de los hombres o de las mismas empresas, que me pudiera citar algunas. Claro que sí. La primera, como a nivel colegas, hombres conductores, es el tema del lenguaje, ¿no? La manera de relacionarse y la manera de asociarse ha cambiado. Esto es parte de los hallazgos de las entrevistas que realizamos, por ejemplo, con equipos de recursos humanos de las empresas de transporte, ¿no? Que empiezan a identificar cambios en el comportamiento, en la manera de relacionarse, tal vez en espacios mucho menos agresivos, otro tipo de lenguaje. Creo que eso es algo que es identificado por los equipos de recursos humanos. Y por otro lado, también lo que se ha podido identificar es que, por ejemplo, al regularizarse o al formalizarse mucho más el sector y al ser una empresa de transporte, también empieza a haber condiciones distintas de formalización de la labor. Para poder incorporar mujeres, se tuvo que haber pasado por una transición del modelo hombre-camión a una empresa de transporte que es mucho más constituida. Entonces, todas estas reformas que han evolucionado y que han existido, pues permiten que, por un lado, se incorporen mujeres, pero también tener otro tipo de adecuaciones un poco más administrativas asociadas a los salarios. Otra de las cosas que es muy tangible, por ejemplo, es la distribución de los horarios, que puede ser un tema bastante importante en términos de la operación del transporte, ¿no? La asignación de los horarios. Al tener que hacer una conciliación, al tener que hacer una formalización de los procesos y de los protocolos, pues también ha habido una mayor estructura para que los hombres puedan gestionar su tiempo, ¿no? Y eso también ha tenido implicaciones en mejorar sus condiciones de trabajo, y también lo que se logra identificar es que los hombres han podido destinar con una mejor gestión del tiempo a través de un nuevo diseño operativo para balancear los horarios y tener una mejor distribución del tiempo. Se ha identificado que también ya tienen más tiempo para poder tener actividades de esparcimiento con su familia o incluso poder atender actividades familiares asociadas al cuidado, como por ejemplo atender una junta de padres de familia y de madres de familia en las escuelas, ¿no? Por ejemplo. O sea, creo que esa es parte como de los efectos que se tienen de incorporar mujeres, ¿no? Todo un proceso también de formalización y de adecuaciones que las empresas han hecho. Digamos que a futuro, ¿qué se espera o cómo va a evolucionar este programa? Creo que una de las formas en las que va a evolucionar, una es su trascendencia, ¿no? Que trascienda y que puede evolucionar, y en primer lugar es que se expanda muchas más empresas de transporte. Yo creo que es fortalecer y sumar mucho más al sector y a las empresas, al sector privado y a las empresas de transporte es importante, porque si bien el programa ayuda a generar condiciones para que las mujeres puedan acceder al mercado laboral, acceder a un empleo formal, se generan las condiciones, hay toda una serie de factores que son muy importantes para su permanencia, pero también para su desarrollo profesional y laboral. Y ahí creo que las empresas de transporte juegan un rol fundamental, porque también tendrían, o sea, los programas de conductoras son solo un primer paso, pero creo que el reto de las mujeres una vez que ingresan al sector laboral es su permanencia. Entonces, hay una serie de adecuaciones y hay una serie de desafíos y de oportunidades que aún las empresas de transporte tienen que hacer adecuaciones, por ejemplo, en temas de infraestructura, que eso aplica para hombres y para mujeres, ¿no? Por ejemplo, el acceso a baños, a áreas de limpieza y de aseo personal, o por ejemplo, también temas asociados con la inversión de los cursos de formación, ¿no? Quienes financian el curso de formación. En este momento el curso es financiado con recursos públicos, pero la idea es que esto puede evolucionar y cada vez más empresas de transporte se sumen y empiecen a invertir en la formación de más mujeres conductoras. Yo creo que eso sería como uno de los retos, escalarlo, ¿no? Que pudiera haber un mayor involucramiento del sector privado en esto, para que cada vez haya mayor formación de mujeres conductoras. Y por otro lado, yo creo que en un mediano plazo deberían de escalarse este tipo de programas hacia muchas más áreas del sector transporte, ¿no? Estamos hablando tal vez del transporte de carga, en temas de logística urbana. Yo creo que debería de empezar
a escalarse a otras instancias del sector transporte, y que creo que por eso es clave involucrar a las empresas operadoras de transporte, pero por otro lado también a las empresas que gestionan transporte de carga o logística urbana, donde también pueden encontrar una oportunidad, porque como te comentaba, el desafío del déficit de personas conductoras es en todo el sector transporte, en todo el mundo. O sea, hay un problema, no hay personas suficientes que hagan esa labor. Y por otro lado tenemos a muchas mujeres que están fuera del mercado laboral formal. Entonces hay varias oportunidades que se pueden aprovechar tanto por el sector transporte, pero también para cerrar estas brechas de desigualdad y de incorporar a las mujeres y brindar condiciones para su acceso, su permanencia en condiciones de igualdad, ¿no? Que creo que eso es, por eso creo que estos programas ayudan a generar un primer ecosistema y un ambiente para que después se pueda escalar. En las encuestas que realizaron, ¿se nota hay brecha salarial? No. De hecho, una de las cosas que encontramos es que parte de las adecuaciones precisamente para poder generar mejores condiciones, una gestión de los horarios y un establecimiento, por ejemplo, de las rutinas de manejo y cómo se distribuyen, las empresas de transporte han recurrido a distintas estrategias. De las 3 empresas que entrevistamos, las 3 tienen 3 diferentes estrategias para gestionar los horarios, pero también los salarios y también el tipo de prestaciones, ¿no? Entonces, pero realmente lo que hemos encontrado es que hay una homologación salarial y que realmente pueden acceder a condiciones mucho más pues favorables para ambos grupos de personas, ¿no? Tanto para hombres conductores como para mujeres conductoras. Me gustaría saber si este estudio, este tipo de políticas, tienen pensado implementarlo en otra zona, en otro territorio del país. Lo que te podría decir es que hay mucho interés en general, no solo en México, sino en la región. Y también me atrevería a decir que, por ejemplo, en países como India o Indonesia hay interés porque, como te comento, el déficit de personas conductoras es un problema global, ¿no? Y creería que muchos transportistas ven en este tipo de programas una oportunidad para atender esos desafíos. Y por otro lado, también resulta que es muy atractivo, por ejemplo, para los institutos de las mujeres o para las secretarías de igualdad o secretaría de las mujeres, ¿no? Resulta también muy atractivo este tipo de programas porque resulta una política transversal que también lo que permite es optimizar los recursos públicos en términos de poder tal vez generar sinergias entre una política laboral, entre una política de igualdad, entre una política educativa y una política de transporte. Y creo que esas sinergias interesantes a nivel interinstitucional, sumado con incorporar al sector privado, creo que puede tener sinergias y beneficios para todos los actores que pueden converger dentro de este ecosistema. Y sí se ha manifestado interés de otras ciudades porque lo ven como una buena oportunidad y sobre todo creo que parte de los efectos y de los beneficios que se identifican para el sector transporte generan los incentivos para que otras ciudades, principalmente empresas operadoras de transporte, lo vean como una medida atractiva para poder mejorar la provisión del servicio, para poder cubrir este tema del déficit de personas conductoras. Entonces, creo que los propios testimonios, no solo a nivel ciudad, sino de las empresas de transporte, quienes gestionan y operan el transporte, creo que son bastante importantes. Y por otro lado, también los testimonios de las mujeres tienen un impacto importante en la percepción que se puede tener de la transformación que tienen estas mujeres en su calidad de vida al mejorar sus condiciones económicas, lo cual el estudio refleja este tema de crecimiento, de autonomía económica y también la autopercepción personal que tienen estas mujeres hacia consigo mismas y de la posibilidad que tienen de poder inspirar a otras mujeres a que, precisamente retomando una de las preguntas que tú tenías, ¿no? Porque muchas mujeres no quieren desempeñar una labor en temas de conducción, porque existen muchos desafíos, pero el tema de visibilizar que las mujeres pueden conducir un autobús, saben conducir un autobús, es posible y además tiene una mejora en su calidad de vida, lo hace también bastante atractivo para que cada vez más mujeres puedan romper esas brechas, puedan dar ese paso y genere esos incentivos también muy a nivel de grupos poblacionales como las mujeres, ¿no? Que viven en condiciones de desigualdad o que no pueden acceder a un empleo formal, ¿no? Y ya por último, ¿cómo ha sido la experiencia en la región de Latinoamérica? ¿Es similar? Sí, se encuentran similitudes. Te podría platicar, por ejemplo, que la manera en la que las mujeres se acercan al programa es, los 3 programas son públicos, se hace una difusión gubernamental, pero existe un patrón que se repite y es que la manera en la que las mujeres llegan a aplicar o conocen la convocatoria es a través de
medios digitales como el WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esto habla de que la comunicación y la manera en la que el programa llega es de boca en boca, ¿no? Lo que identificamos es que, por ejemplo, la conductora le platicó a su prima, a su vecina, a su hermana, a gente de su entorno familiar o comunitario, y eso genera un testimonio de parte de las propias conductoras que hace que otras se animen y apliquen, les pasan la información, las orientan. Entonces eso me parece que también es clave, porque justo en el punto en el que tú mencionas, ¿no? ¿Cómo hacemos e incentivamos para que más mujeres se animen? Creo que ahí hay un punto importante de que visibilizar esta labor desempeñada por mujeres, pues sí se puede, es importante. Sí sucede, sí es posible, ¿no? Eso tiene un impacto en la percepción para que más mujeres se animen, pero pues también genera otro tipo de herramientas para incentivar y que estos programas se escalen y sean cada vez mucho más atractivos. Que otra de las cosas que se identifica, evidentemente, son los beneficios para las mujeres en términos de su autonomía económica. Hay una mejora en la calidad de vida de ellas y de sus familias, porque muchos de estos programas tienen el enfoque de fortalecer y de poder atender tal vez los desafíos económicos que enfrentan las mujeres jefas de familia, jefas de hogar, que también enfrentan otro tipo de desafíos económicos. Entonces, muchos de estos programas tienen el enfoque de poder generar otras condiciones económicas y un empleo formal, además de proveer herramientas de profesionalización para mujeres que son jefas de hogar, ¿no? Entonces, el hecho de tener un empleo formal con prestaciones, con mayor certeza económica, pues también les permite acceder a bienes y a servicios y por lo tanto garantizarle una mejor calidad de vida a sus hijos, poder comprarles cosas, tener mucha mayor estabilidad en términos de la manutención de una casa. Entonces, también las que, por ejemplo, viven en pareja, pues claro que les da un posicionamiento distinto en términos de la autonomía económica para tomar decisiones, para poder equilibrar también algunas cuestiones en temas de género y de roles al interior de los hogares. Entonces, este tema de la autonomía económica pues también genera otra percepción en términos personales hacia las propias mujeres. Se sienten más fuertes, se sienten pioneras, se sienten capaces como de enfrentar cualquier desafío, y eso creo que las posiciona distinto, ¿no? No solo a nivel personal, sino también a nivel familiar les genera otro estatus al tener ya una mayor autonomía económica para decidir, para poder resolver los temas más inmediatos de sus hijos o hijas. Entonces creo que eso es un tema bastante importante, pensando y retomando el tema del empoderamiento femenino. Creo que es un tema de autonomía económica que les brinde herramientas para decidir y posicionarse socialmente, ¿no? Como para poder cerrar esta idea, me gustaría compartirte que en uno de los testimonios las conductoras nos dicen que al principio sus familias veían con mucho temor que se involucraran o que fueran a conducir un autobús, y ahora las familias están orgullosas, ¿no? Que ahora los hijos se sienten muy orgullosos de presumir que su mamá es conductora de transporte, ¿no? Entonces, esa percepción también beneficia al sector transportista, porque como bien tú sabes, pues también la profesión del chofer es una labor muy precarizada y que también hay un estigma social acerca de cómo prestan el servicio, pero hay muy poca visibilidad acerca de las condiciones que tienen, ¿no? Entonces, también creo que es una resignificación y dignificación distinta de una profesión, de un servicio público que es sustancial, ¿no? Entonces, me parece que también eso es clave, y ambos grupos poblacionales, tanto hombres como mujeres, se sienten muy orgullosos y orgullosas de prestar un servicio, ¿no? Y de saber que mueven a muchas personas. Entonces, me parece que sí genera transformaciones en el entorno familiar inmediato para ambas, para hombres y para mujeres. Buenísimo. Pues Gaby, muchísimas gracias por tu tiempo, por la explicación. No sé si quieras agregar algo más a la entrevista. No, nada, pues que las invitamos a conocer la publicación. Ahí podrán encontrar todos los hallazgos del estudio y platicarte un poquito sobre los detalles. Es un análisis desde la política pública, ¿no? Desde cómo se diseña el programa, cómo se constituye, cómo se implementa, quiénes lo implementan. O sea, tiene un enfoque muy fuerte de política pública precisamente para generar lecciones y aprendizajes para otras ciudades que estén interesadas en desarrollar este tipo de programas. Por otro lado, también es una manera de generar evidencia para que el Estado pueda tener más información para hacer adecuaciones al programa, poder mejorarlo, poder escalarlo, poder refinarlo. Y por otro lado, también está trazado todo el tema de los efectos, ¿no? En temas de autopercepción, beneficios para las empresas de transporte, que para nosotros era bastante importante mostrar pues, los beneficios y los incentivos para que el sector transporte justo se rompan estos sesgos de género, ¿no? Acerca de la visión que se tiene de las habilidades de las mujeres o del acceso a las mujeres a este tipo de empleos. Y pues también ahí podrás encontrar muchos testimonios, tanto de hombres como de mujeres conductoras, de equipos de recursos humanos, equipos operativos y también de tomadores de decisión de primer nivel como secretarios o secretarias de Estado.